Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, y si no, espero que este vídeo les alegre un poquito el día. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les encanta, la vida de las celebridades, pero no de cualquier forma. Vamos a espiar con todo el respeto y cariño del mundo, una nochevieja muy especial. Una nochevieja que según parece, Burak pasó en casa de Neslihan. Sí, así como lo oyen. Vamos a desentrañar los detalles, las pistas, los rumores y sobre todo, el ambiente que rodeó esta celebración. ¿Por qué fue tan especial? ¿Qué significó para ellos? ¿Qué podemos inferir de esta supuesta reunión? Todo esto y más lo vamos a explorar juntos hoy. Pero antes de que nos adentremos en los cotilleos jugosos, me gustaría recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de chismes bien intencionados y análisis profundos de la farándula, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su suscripción es mi mayor motivación para seguir trayéndoles contenido fresco y entretenido. Así que ya saben, únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. El título de este vídeo lo dice todo. Burak en casa de Neslihan, su nochevieja más especial juntos. La palabra juntos es la clave. Inmediatamente dispara un montón de preguntas. ¿Qué tan juntos? ¿Románticamente juntos? ¿Amistosamente juntos? ¿Familiarmente juntos? Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que este tema sea tan intrigante. Primero pongámonos en contexto. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Ambos han protagonizado series exitosísimas que han conquistado corazones en Latinoamérica, Europa y por supuesto en Turquía. Su talento es innegable y su carisma, arrollador. Neslihan, casada con el también actor Kadir Doğulu, forma una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Burak, por su parte, está casado con Fariye Evcen, otra actriz de renombre, y juntos forman una familia preciosa con su hijo Karan. Entonces, ¿por qué tanto revuelo por una supuesta nochevieja de Burak en casa de Neslihan? Aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y, sobre todo, la serie Kara Sevda. Burak y Neslihan protagonizaron esta telenovela juntos, interpretando a Kemal y Nihan, dos personajes que vivieron una historia de amor apasionada e inolvidable. La química entre ellos en pantalla era palpable, y aunque ambos siempre han mantenido una relación profesional y amistosa, los fans nunca han dejado de fantasear con la idea de que su conexión fuera más allá de la ficción. De ahí que la idea de una nochevieja especial juntos levante tantas sospechas. ¿Es una simple reunión de amigos? ¿Una cena de trabajo? ¿O hay algo más que no sabemos? La verdad es que hasta el momento, no hay confirmación oficial de que Burak haya pasado la nochevieja en casa de Neslihan. Todo se basa en rumores, publicaciones en redes sociales y la interpretación de ciertas pistas que han dejado los propios actores. Por ejemplo, algunos fans han notado que en las fotos que tanto Burak como Neslihan publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram durante las fiestas, se podían apreciar elementos decorativos similares. Un tipo de adorno navideño, un cierto estilo de vajilla, incluso la luz ambiental parecía coincidir. Pequeños detalles que para un observador casual podrían pasar desapercibidos, pero que para los fans más dedicados son señales inequívocas de que algo está pasando. Otros rumores apuntan a que la celebración fue una reunión íntima organizada por Neslihan para celebrar el éxito de sus proyectos recientes y para agradecer el apoyo de sus amigos y colegas. En este contexto, la presencia de Burak no sería tan extraña, ya que ambos comparten una relación profesional muy estrecha y han trabajado juntos en proyectos importantes. Pero, ¿por qué la insistencia en que fue una nochevieja especial? Aquí es donde entra en juego la percepción pública de ambos actores. Burak y Neslihan son vistos como dos personas muy reservadas y discretas con su vida privada. No suelen exponerse demasiado en redes sociales ni conceden muchas entrevistas personales. Por lo tanto, cualquier evento que involucre a ambos y que se salga un poco de lo común, genera una gran expectación. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo Kara Sevda en el público. La serie fue un fenómeno global y la historia de amor entre Kemal y Nihan caló hondo en el corazón de los espectadores. Muchos siguen deseando que los actores trasladaran esa química a la vida real,
a pesar de que ambos están felizmente casados con otras personas. Es importante recalcar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto son especulaciones. No podemos afirmar con certeza que Burak pasó la Nochevieja en casa de Neslihan, ni que la celebración tuvo un significado especial más allá de una simple reunión de amigos. Sin embargo, no podemos negar que la idea es tentadora y que genera mucha curiosidad. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que el mundo del espectáculo está lleno de rumores, especulaciones y secretos a voces. Que la vida de las celebridades siempre será objeto de interés público, y que los fans siempre buscarán pistas y señales que confirmen sus teorías. Que en el caso de Burak y Neslihan, su talento, carisma y la química que demostraron en Karasevda han creado una conexión especial con el público que trasciende la pantalla. Y que aunque ambos estén felizmente casados con otras personas, la fantasía de un romance entre ellos seguirá viva en el imaginario colectivo. En definitiva, la supuesta Nochevieja de Burak en casa de Neslihan es un ejemplo perfecto de cómo un pequeño detalle puede generar una gran ola de rumores y especulaciones en el mundo del espectáculo. Y de cómo la percepción pública de los actores y el impacto de sus personajes en pantalla pueden influir en la forma en que interpretamos su vida personal. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de la farándula turca. Espero que se hayan divertido analizando las pistas, los rumores y las especulaciones que rodean a esta supuesta Nochevieja especial. Y espero que hayan reflexionado sobre cómo la percepción pública de los actores y el impacto de sus personajes en pantalla pueden influir en la forma en que interpretamos su vida personal. Ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Su tiempo y su atención son el mejor regalo que me pueden dar. Espero que este vídeo les haya resultado entretenido, informativo y sobre todo, que les haya hecho sonreír. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Burak pasó la Nochevieja en casa de Neslihan? ¿Creen que la celebración tuvo un significado especial? ¿O creen que todo es un simple rumor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su suscripción es mi mayor motivación. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Bien, ahora para complacer a esos detectives de sofá que sé que tenemos por aquí, vamos a sumergirnos aún más en los detalles. Vamos a ser como Sherlock Holmes analizando las huellas digitales de un vaso en busca de la verdad. Primero hablemos de las redes sociales. Ya mencioné las fotos con adornos similares, pero profundicemos. ¿Alguien más notó la hora en que se publicaron esas fotos? ¿Coinciden con la hora en que la gente normalmente estaría celebrando la Nochevieja? ¿Y los hashtags? ¿Algún hashtag que pudiera ser una sutil indirecta, algo que solo los verdaderos fans de Karasevda entenderían? A veces las celebridades son maestras del disfraz, escondiendo mensajes en las cosas más simples. Luego está el tema de la vajilla. No es cualquier vajilla, es la vajilla de las celebridades. ¿Alguien reconoció la marca? ¿Es una marca de lujo que Neslihan suele usar? ¿O es algo nuevo, algo que podría haber sido un regalo quizás de alguien especial? Sé que suena descabellado, pero en el mundo de la farándula nada es demasiado descabellado. Ahora, hablemos de los invitados. Sabemos que Burak y Neslihan tienen muchos amigos en común, pero ¿quiénes estaban presentes en esta supuesta celebración? ¿Hubo alguna otra estrella de Karasevda presente? ¿Algún amigo cercano de ambas familias? A veces la presencia de ciertas personas puede decir mucho. Imaginen si Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan, no estaba en la foto. Eso sí que sería una bomba. Y hablando de bombas, ¿qué dicen las fuentes cercanas a las parejas? Sabemos que los representantes de las celebridades suelen ser muy herméticos, pero siempre hay alguien que está dispuesto a soltar una pista jugosa a cambio de un poco de fama. ¿Hay algún rumor circulando por ahí sobre una posible tensión entre Burak y Fariye, o entre Neslihan y Kadir? No quiero crear drama donde no lo hay, pero tenemos que explorar todas las posibilidades. Pero seamos realistas, chicos. También es importante considerar el contexto profesional.
Burak y Neslihan son actores muy solicitados, y es posible que se estén reuniendo para discutir un nuevo proyecto juntos. ¿Podría haber una nueva serie o película en el horizonte que los vuelva a unir en pantalla? Eso sí que haría felices a los fans de Kara Sevda. Además, no olvidemos que la amistad entre hombres y mujeres existe. Es totalmente posible que Burak y Neslihan sean simplemente buenos amigos que disfrutan de la compañía del otro. No todos los encuentros tienen que ser románticos, ¿verdad? Pero por otro lado, la emoción de la especulación. ¿Qué pasaría si en realidad hubiera algo más que amistad entre ellos? ¿Cómo afectaría eso a sus matrimonios? ¿Cómo reaccionarían sus fans? La idea es tan emocionante como un final de temporada de nuestra serie favorita, pero también es importante recordar que estamos hablando de la vida real de personas reales. Es por eso que siempre trato de abordar estos temas con respeto y sensibilidad. No quiero lastimar a nadie ni crear falsas expectativas. Mi objetivo es simplemente entretenerlos y darles algo de qué hablar. Y hablando de hablar, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estoy exagerando? ¿O creen que hay algo de verdad en estos rumores? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus teorías. Mientras tanto, seguiré investigando. Estaré atenta a cualquier nueva pista, cualquier nueva publicación en redes sociales, cualquier nuevo rumor que surja. Y por supuesto, los mantendré informados. Pero hasta entonces recuerden, la vida de las celebridades es como una telenovela, llena de drama, romance y misterio. Y nosotros como buenos espectadores estamos aquí para disfrutar del espectáculo siempre con una pizca de escepticismo y mucho respeto. Ahora antes de despedirme, quiero recordarles que tengo un nuevo vídeo en mi canal donde hablo sobre los secretos de belleza de las celebridades turcas. No se lo pierdan. Y si les gustó este vídeo no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo significa el mundo para mí. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la mente abierta y el corazón lleno de curiosidad. Porque en el mundo del espectáculo nunca se sabe lo que puede pasar. Y hablando de lo que puede pasar, tengo una teoría aún más descabellada, ¿y si todo esto es una estrategia de marketing para anunciar un nuevo proyecto juntos? Piensen en eso. Hasta la próxima. Vale, lo reconozco. Tal vez me he dejado llevar un poco con las especulaciones. Pero, ¿quién puede resistirse a un buen misterio, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía? Pero ahora, dejando de lado las teorías conspirativas y los rumores infundados, vamos a enfocarnos en lo que sí sabemos. Sabemos que Burak y Neslihan son actores talentosos y profesionales. Sabemos que tienen una gran química en pantalla. Y sabemos que sus fans los adoran. También sabemos que ambos están felizmente casados con otras personas y que tienen familias hermosas. Y eso es algo que siempre debemos tener en cuenta cuando hablamos de sus vidas personales. Así que en lugar de centrarnos en si pasaron o no la Nochevieja juntos, quizás deberíamos enfocarnos en celebrar su talento y su trabajo. Deberíamos apreciar las actuaciones que nos han regalado y esperar con ansia sus próximos proyectos. Después de todo, eso es lo que realmente importa, ¿verdad? El arte que crean y la alegría que nos brindan. Pero por supuesto, eso no significa que debamos dejar de lado nuestra curiosidad por completo. Siempre habrá un cierto nivel de fascinación por la vida de las celebridades. Y siempre habrá rumores y especulaciones circulando por ahí. Pero lo importante es mantener una perspectiva saludable y recordar que al final del día, son solo personas como nosotros. Personas con vidas complejas y relaciones complicadas. Así que la próxima vez que vean un rumor sobre Burak y Neslihan, o sobre cualquier otra celebridad, tómenselo con pinzas. Disfruten del chisme, pero no se lo tomen demasiado en serio. Y recuerden, siempre es mejor esperar a la confirmación oficial antes de sacar conclusiones. Ahora, para terminar este vídeo de manera más positiva, quiero compartir con ustedes algunas de mis escenas favoritas de Kara Sevda. Esa serie realmente tenía algo especial, ¿no creen? La química entre Burak y Neslihan era innegable, y la historia era tan adictiva que no podías dejar de verla. Y por supuesto, no podemos olvidar la banda sonora. Las canciones eran tan emotivas y pegadizas.
Todavía las escucho de vez en cuando y me transportan de vuelta a ese mundo de amor y drama. En fin, gracias por acompañarme en este viaje a través de los rumores y las especulaciones. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Y recuerden, no olviden suscribirse a mi canal para más contenido sobre la farándula turca. Hasta la próxima. Y que tengan un día maravilloso. Adiós.